Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. En Lucas, en el capítulo 11. Lucas capítulo 11. Aleluya. Gloria a Dios. Invocamos la presencia de Dios. Presencia de Jehová que llena los cielos. Presencia de Jehová que llena la tierra. Presencia de Jehová que llena el templo. Presencia de Jehová que llena la mente. Presencia de Jehová que llena el corazón. Presencia de Jehová que llena la boca de alabanza. Invoca conmigo la presencia. Gloria a Dios. Di conmigo, ven Espíritu Santo. Llegó la hora de tu palabra. Quiero que alimente mi espíritu, porque necesito comida para alimentar mi hombre espiritual. Amén. Lucas capítulo 11, el verso 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi vida. Amén. Acerca del reino de Dios. Yo sé que ustedes están siendo ministrados por estos mensajes. Gloria a Dios. Mi esposa ha tenido que ausentarse por el problema que tiene mi niño en el pie. Y ha puesto los mensajes allá. Y ha sido muy ministrada por los mensajes del reino de Dios. Yo también estoy mirando muchas cosas. Y estoy viendo que estos mensajes no están llegando a la iglesia por casualidad. Están llegando porque el amanecer de la esperanza muy pronto entra a una etapa donde ya se acabó el desierto, donde hemos aprendido de Dios y vamos a entrar a una etapa de conquista. Vamos a cruzar el Jordán y vamos a ir allá a desarraigar a los cananeos y a sacarlos de la tierra. Amén. Se derribarán murallas, quemaremos ciudades, mataremos gigantes y vamos a establecer en cada ciudad el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios nos está enseñando ahora cómo se establece el reino, porque Dios quiere reinar entre nosotros. Amén. Dios quiere establecer su reino en nuestra vida. Ya el reino de Dios ha sido establecido en forma judicial, porque Cristo triunfó. Amén. Y ya el Señor estableció su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque ya fue vencido el diablo, fue vencido el hijo del diablo, que es el pecado, fue vencido la nieta del diablo, que es la muerte. El diablo se quedó sin herencia. Dice que el enemigo fue echado fuera y ha comenzado ya el reino de Dios. Pero se ganó la batalla decisiva. Pero el hecho que se haya ganado la batalla decisiva no quiere decir que no hay guerras, no hay batallas que lidiar, que pelear. La batalla que lo decidió todo fue ganada cuando Cristo en la cruz del Calvario venció al diablo. Y hubo evidencia cuando se levantó de entre los muertos. Amén. Entonces fue vencido el pecado y la muerte. Dice que la muerte reinó desde Adán. La muerte fue vencida por Cristo. El pecado fue vencido por Cristo. Por consiguiente, el diablo fue vencido por Cristo. Y la batalla decisiva fue ganada. Amén. Así que no estamos lidiando la batalla decisiva. Ya se libró la batalla. Ustedes en este siglo han visto muchas guerras. Muy bien. Y ustedes saben que hay batallas que son decisivas y que se ganan y que después quedan focos de conflictos. Pero ustedes saben ya que el resultado de la batalla está hecho. Simplemente quedan algunas revueltas y algunos pequeños enfrentamientos y enemigos que todavía insisten, no se dan por vencidos. Pero todo el mundo sabe que no hay posibilidad de que triunfe. Así pasa también con Satanás. La guerra decisiva fue ganada.
Amén. Pero Dios está desarraigando al diablo de la tierra y estableciendo su reino. Amén. Y estamos hablando de la naturaleza del reino de Dios. Porque estamos interesados en el establecimiento del reino de Dios hoy, en el presente, en nuestras vidas. Amén. En todos los detalles, en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Queremos que se establezca el reino de Dios. No queremos que el reino de Dios sea simplemente palabras. Queremos que sea hechos. Que el Señor no nos diga a nosotros como le dijo a los contemporáneos: este pueblo de labios me honra. Que el Señor no nos diga como les dijo a la gente de su tiempo: ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. El Señor es el amo. El Señor es el rey. ¿Y cómo puede ser rey si no reina? ¿Cómo puede ser Señor si no tiene dominio? Es una contradicción. Y el Señor quiere ir poseyendo cada área de nuestra vida. Amén. Yo puse la ilustración en el primer sermón. Hay países que están divididos por provincias, como Santo Domingo, que creo que hay 26 provincias, y no han puesto nada más, desde que yo salí hace muchos años atrás. ¿Todavía hay 26 provincias en Santo Domingo? Muy bien. ¿Y hay 30? Bueno, eso no lo sabía yo. Pero si hay 30, hay países que están divididos en departamentos. Se le llaman departamentos, provincias, distritos. Muy bien, vamos a suponer que la vida tuya tiene 30 distritos o departamentos. Posiblemente Cristo tiene 10 nada más, o 20, le faltan 10. Porque el Señor no se conforma con reinar en ciertas provincias de tu vida o en ciertas áreas. El Señor quiere poseerlo todo. Porque el día que el Señor decidió salvarte, Él se dio completo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Yo siempre he dicho, hermanos, que Dios lo merece todo porque Dios lo dio todo. Amén. El día que Dios decidió de manifestar su amor en tu vida, no lo manifestó a medias. Dios lo dio, se dio completo. Dio lo que más amaba y lo dio completo. No fue el brazo de Cristo que fue entregado. No fue el pie de Cristo que fue entregado. No fue el corazón de Cristo que fue entregado. Fue el cuerpo completo, su vida y su todo. Su vida fue derramada como la libación en el Calvario, por ti y por mí. Dios en esta guerra lo entregó todo. Dios en este plan lo dio todo. Dios en este proyecto lo ha invertido todo. Amén. Y el Señor nos enseñó que Él no es un Dios que reina a medias. Él dijo, Él habló de una forma radical: el que no es conmigo está en contra. Cristo no quiere fanáticos. Ustedes saben que los artistas tienen sus fans, ¿no? Sus fanáticos. Cristo no quiere fans. Cristo quiere discípulos, no fanáticos. No gente que van al estadio cuando gana el equipo. ¿Me están entendiendo? No gente que viene a la iglesia cuando hay avivamiento. Que le sirven al Señor cuando no hay nada que pagar, ni nada que hacer. Que vienen a la iglesia si no llueve, si tengo tiempo, si no hay contrariedad, si no hay nieve, si no hay frío, si hay calefacción. Esos son fanáticos. El Señor quiere seguidores que le adoren en espíritu y en verdad. Discípulos, no simpatizadores. Protagonistas, no espectadores. Súbditos del reino, no simplemente ciudadanos. Súbditos, sometidos al señorío del rey, para poder gobernar en tu vida y en la mía. ¿Están entendiendo, amados? Y Él quiere que su reinado sea real, no ficticio. No ficticio. Él no quiere simulacro. Él no quiere un reinado aparente.
Él quiere un reinado real, verdadero, genuino. Amén. Para que podamos decir, venga tu reino. ¿Lo dicen conmigo? Venga tu reino. ¿Están entendiendo lo que venga tu reino? Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar algunas cosas muy interesantes que nos van a servir de base para otros temas. Vengan conmigo a Juan capítulo 18. Gloria a Dios. Juan capítulo 18. Aleluya. Comencemos con el verso 33. Juan 18, 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? ¿Eres tú el rey de los judíos? Yo pregunto, hermanos, ¿era Jesús el rey de los judíos? Noten ustedes cómo esta pregunta tan fácil de contestar se convierte en difícil. Porque aunque él es el hijo de David y vino a reinar, sin embargo, ¿reinó Jesús entre los judíos? Él era el rey de los judíos. Entonces, noten ustedes en qué conflicto quería meter Pilato a Jesús. Noten ustedes. El 33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque la pregunta tenía una segunda intención. Si tú eres rey de los judíos, ¿cómo es que los judíos te están entregando para que yo te mate? Y como Jesús sabía que la pregunta tenía una segunda intención, como Jesús sabía con preguntas salir de las trampas que le tendían con preguntas, le hizo la otra pregunta: ¿tú dices esto de ti mismo o alguien te lo dijo acerca de mí? Aprendan de Jesús. Cuando alguien le quiera tirar a ustedes un gancho, ustedes le tiran otro. Si alguien le hace una pregunta que usted no pueda contestar, hágale otra pregunta. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Fue un duelo de preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú estás hablando por ti mismo o alguien te lo dijo acerca de mí? Y entonces no cayó Pilato, muy sabio, le dice a Jesús: ¿acaso soy yo judío para saber eso? Tu nación, oigan bien, tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿No eres tú el rey de los judíos? ¿Y cómo es que los líderes te me están entregando? Nadie entrega a su rey. Nadie entrega a su rey. Yo puedo quedarme aquí en el sermón y aplicar eso a nosotros. Porque ese mismo pueblo, días antes, voceaba: ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que vino en el rey, en el nombre del Señor! Y ahora lo estaba entregando a su rey. Porque es fácil decir: ¡Hosana! ¡Hosana! Eso le pasó a Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Rey, el hijo de David. Pero reinaba Jesús en ellos. Pilato le dijo: yo no te fui a buscar, tu gente te me entregaron. ¿Eres tu rey? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Y ellos mismos te entregan? O la gente tuya, tus súbditos son raros, o tú como rey
Eres un rey raro, porque tú no tienes dominio sobre esta gente, no te obedecen, no te siguen. En vez de seguirte, lo que hace es que te traicionan y te entregan. Y no pasa eso constantemente con nosotros. Cuando decimos, yo soy cristiano, y mi hablar dice otra cosa. Muy bien pueden los vecinos decirme, óyeme, ¿quién es tu rey? ¡Ah, Cristo! Cristo. Parece que no está reinando en tu vida. Porque Cristo es un rey de santidad. Cristo es un rey de pureza. Cristo es un rey de justicia. Cristo es un rey de paz. Cristo es un rey de verdad. Y los súbditos del reino de Jesús no hablan así, ni se comportan así. ¿Cuántas veces estamos entregando al Señor? Exponiéndolo a oprobio, diciendo que es reina entre nosotros, cuando en realidad nuestra vida dicen otras cosas, como los judíos. Noten ustedes ahora. Jesús entonces habló de la naturaleza de su reino. Porque Pilato estaba hablando de un reino terrenal y político, como los judíos lo esperaban. Los judíos esperaban un Mesías, rey, que se iba a sentar en el trono de David y que iba a vencer a los romanos. Iba a poner un trono, Israel iba a ser el centro del mundo y todas las naciones iban a ser subyugadas por ese rey, por ese Mesías. Y ellos, por ser judíos, iban a reinar con él. Y se acabó ya el abuso con Israel. Y se acabó que todos los imperios que surgen subyuguen a Israel. Se acabó eso, porque el Mesías va a terminar con eso. Y como Pilato sabía que los judíos esperaban en eso, por eso se expresa de esta manera. Pero Jesús dice lo siguiente, el 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, como tú te estás imaginando, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, escuchen lo siguiente. Aquí hay un problema. A ver si ustedes me ayudan a buscar una explicación. Jesús dijo que su reino no era de aquí. ¿Y por qué Él quiere reinar aquí si su reino no es de aquí? Porque Él venció al diablo para reinar en este mundo si su reino no es de este mundo. Noten ustedes cómo sigue diciendo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Es un diálogo muy profundo, porque lo primero que le dijo Pilato en forma de ironía fue, el rey de los judíos. Y ahora se asombra y le dice, pues entonces tú eres rey. Yo tenía razón, tú eres rey. Tú eres rey. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, a veces ustedes entienden este lenguaje. Dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Pero Pilato le dice, tú eres rey. Dice, yo para eso he venido al mundo. Pues, a ver, yo no entiendo esto. Mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. ¿Eres rey? Sí, para eso fue que yo vine. Hay una contradicción ahí, ¿no? ¿O no la hay? ¿Cómo que su reino no es de aquí? Y para eso fue que vino. Eso es lo que Dios ha tratado de decirnos todos estos días en los sermones. Que el reino de Dios no va a ser manifiesto con advertencias externas o cosas que se observan. No es un trono
con muchos soldados con lanzas y flechas para pelear, para vencer, para conquistar al mundo con espada y con lanza y con jabalina y con cañones y bombas atómicas. Lo que Jesús quiso decir, mi reino no es de este mundo, significa de esta dimensión. Mi reino no es de esa clase de reino. Mi reino es celestial, pero con naturaleza celestial se va a establecer aquí, en este mundo. La naturaleza de mi reino no es política, no es político. No es un reino como los demás reinos. Es un reino espiritual, con la naturaleza de Dios reinando. Hay una contradicción. Mi reino no es de aquí, en cuanto a la naturaleza del reino. No es un reino terrenal, político, igual a todos los demás reinos. Mi reino es de otra dimensión espiritual. Pero yo he venido para ser rey, porque yo me voy a sentar en el trono de David para reinar sobre las naciones. Porque Dios le dijo al Hijo, yo te daré como herencia a las naciones. Amén, gloria a Dios. Amén. Y dale aplauso al Señor. Dáselo con fuerza. Amén. Gloria a Dios. Y Él va a reinar en las naciones. Es más, no es que va a reinar, ya Él comenzó a reinar. Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Y ya el reino de Dios, Jesús dijo, entre vosotros está. Ya comenzó el reino de Dios. Pero no un reino terrenal político, sino un reino de naturaleza espiritual, donde el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la forma de Dios, la esencia de Dios, los métodos de Dios, el sistema de Dios, los atributos de Dios, en resumen, el régimen de Dios. Vamos a usar un término político de régimen. ¿Están entendiendo? Es el que Dios quiere establecer. Noten ustedes, Juan el Bautista creía que el reino de los cielos, tienen aquí, Juan el Bautista creía que el reino de los cielos era espiritual, pero que se iba a manifestar de una manera terrenal. Era espiritual y a la vez era un reino terrenal. En otras palabras, Juan creía que el reino de los cielos era espiritual, pero que se iba a cumplir en sus días, que se iba a establecer el trono de David y que el Mesías Jesús se iba a establecer. Por ejemplo, Juan comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es cierto? Después, cuando venía la gente a ser bautizada al Jordán, le decía: generación de víboras. ¿Quién a ustedes los ha alertado acerca de la ira que viene? Ya el hacha está a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será desarraigado, dice la palabra. Y Juan comenzó a hablar de un reino espiritual donde Dios va a cortar todo lo malo y lo torcido. Y habla de un arrepentimiento, de una actitud espiritual hacia Dios y hacia su gobierno. Pero ¿qué pasa? Lean conmigo en Mateo capítulo 11. Mateo en el capítulo 11. Noten ustedes ahora cómo Jesús contesta a Juan. La pregunta de Juan expresa que Juan tenía una ambivalencia en cuanto al reino de Dios. Creía que era espiritual, no creía como los judíos, que simplemente era un reino de político, de fuerza, donde Jesús iba a gobernar las naciones por la fuerza,
con vara de hierro, sino que Juan entendía que tenía que haber un cambio en el corazón y una actitud espiritual de arrepentimiento hacia Dios. Creía en un reino espiritual, pero a la vez pensaba que el trono de David iba a ser ocupado por el Mesías y que las naciones iban a ser subyugadas. Noten ustedes, Juan 11, versículo 2. Mateo 11, 2. ¿Ya lo tienen? Mateo 11, 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta de Juan quería decir mucho. Juan estaba en la cárcel y no le importó ir a la cárcel por ser fiel a su ministerio profético, pero Juan esperaba que él no iba a durar mucho en la cárcel. ¿Qué importa que Herodes me meta a la cárcel si ya el Mesías llegó y está por ahí y muy pronto va a comenzar esto y me van a sacar de la cárcel? Juan se desespera, se llena de angustia porque pasa el tiempo y el reino no se establece. Y yo estoy aquí en la cárcel y yo no veo que está pasando nada. Y se confundió y dijo: wow, pero ¿era él o viene otro? Porque si es él y es tiempo de que tome el control, no voy a poder ir aquí a la cárcel. Y Juan, el diablo parece que comenzó a meterle malos pensamientos a Juan y se turbó Juan. Ese fue el hombre que dijo: el Espíritu Santo me dijo que sobre aquel que desciende el Espíritu Santo y pose sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este hombre es el Hijo de Dios. Ese Juan, ahora en la cárcel, se turba y manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque ¿qué pasa? Que no se establece el reino. Entonces ahora Jesús le contesta. Dice aquí: respondiendo Jesús, verso 4, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado. ¿Qué cosa? El Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué le quiso decir Jesús a Juan? Juan decía: pero ¿qué pasa que no ha comenzado el reino? ¿Qué pasa que él no ha tomado el trono? ¿Qué pasa que no me saca de la cárcel? ¿Qué pasa que yo no veo movimiento en cuanto al establecimiento del reino? Jesús le quiso decir a Juan: ve, díganle a Juan que ya comenzó el reino. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los muertos han salido de las tumbas y a los hombres se les está predicando el reino de Dios. Comenzó el reino. No sé si entienden, pero no es el reino que esperaba Juan. Comenzó el reino espiritual de Cristo, que es deshacer las obras del diablo, es desarraigar al diablo. ¿Cómo reinaba el diablo? En la enfermedad, en la muerte, en la opresión. Ahora viene el reino de Dios y le abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos y le anuncia el Evangelio. Comenzó el reino de Dios, pero no comenzó con un trono, ni con soldados, ni matando gente en las guerras para subyugarlos a la fuerza. No, porque no es el imperio romano el que le está haciendo oposición a Dios. El imperio romano no era problema para Dios. Dios hacía así, vea, y echaba a volar al César. Volaba por los montes
A Dios, diga con flechita. Hombre, no. Dios estaba peleando con los romanos. Dios estaba peleando con un verdugo opresor, un poder espiritual que se apoderó de la cabeza de esta humanidad que era Adán, y con el pecado reinó y con la muerte, y tenía a todos oprimidos. El enemigo, el que impedía, era el diablo. Por eso Jesús les dijo a los judíos: si yo echo los demonios con el dedo de Dios, señores, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ya hay alguien, el fuerte, que vino para echar fuera al diablo, para quitar la opresión de la tierra. Y Jesús comienza entonces a hablar de la naturaleza de su reino. No es un reino político terrenal. No estaba peleando con un imperio humano de la tierra. Estaba peleando con potestades de las tinieblas, señores espirituales. Israel no sabía quién era el enemigo, ni qué era lo que impedía. Dios no estaba peleando, Dios no está peleando ni con una ideología, ni con un imperio. El pleito de Dios es contra Satanás y contra los demonios. Por eso cuando llegue el reino de Dios, todo lo que es opresión del diablo comienza a salir inmediatamente. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos se sanan, los locos vuelven en sí, los endemoniados son libertados y se establece el reino de Dios. Amén. Porque Dios siempre ha reinado. Pablo habla del Dios de los siglos, inmortal, el único sabio Dios. Le llama el Dios de los siglos. Le llama el Rey de los siglos. La palabra siglos tiene un significado más de lo que ustedes entienden. Un siglo es 100 años. ¿No? Esa palabra siglos en la Biblia tiene un significado muy amplio. El Dios de los siglos es el Dios el Dios de todo. Tiene los siglos, es el de todas las dimensiones, de todos los mundos, de todas las esferas, en otras palabras. El Dios de los siglos. Al diablo le llama el príncipe de este mundo. De este mundo no me refiero que es dueño de la tierra. De este mundo significa de este sistema de cosas, de esta dimensión de la carne. Y cuando habla de rey de los siglos, está hablando de rey de todas las esferas. Jehová reina, dice la Biblia, y se vistió de magnificencia y de poder. Siempre ha reinado. Entonces, ¿qué vino a buscar aquí? Si Él es rey de la tierra. Él siempre se ha enseñoreado de su creación. Él es soberano. Su voluntad soberana siempre se ha hecho. Entonces, ¿para qué mandó a su hijo acá? ¿A qué vino a conquistar? Si Él es soberano. Es que hubo algo que se perdió con el pecado. Y Él vino a tomar al fuerte que se había apoderado de este mundo y echarlo fuera. Amén. Y yo siento de Dios. Miren ustedes, vamos a seguir en la línea que vamos. Vengan conmigo a Lucas capítulo 4. Porque más que una impresión, Dios quiere dejar esta noche grabado en tu mente una enseñanza. Óyelo bien, Dios no quiere grabar simplemente una impresión, quiere grabar una enseñanza esta noche acerca de la naturaleza del reino de Cristo. Lucas capítulo 4, dice el versículo 17, dice el 18, eso lo dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oigan ustedes cómo se establece el reino de Dios: dando buenas noticias a los pobres.
Pero no a los pobres que no tienen dinero, sino a los pobres de espíritu, que ya les dije que son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen su estado y que van a Cristo porque saben que necesitan a Dios. Amén. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son aquellos, hermanos, que sienten la impresión profunda del Espíritu. Se quebrantan por dentro y sienten como el hijo pródigo la necesidad de regresar a la casa del Padre. Arrepentimiento es sentir tristeza por haber ofendido a Dios. Conversión es dar un U-turn, es dar la vuelta y regresar a Dios. Y para ellos es el reino de Dios. A pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los cautivos del Imperio Romano. Es que el opresor tuyo no es un imperio humano. El Señor no vino a libertarte de un poder humano. Él vino a libertar a los cautivos del diablo, a los que estaban cautivos. Él vino a atar al valiente, o sea, el diablo, y a quitarle las presas al valiente. Vista a los ciegos, no solamente a los ciegos físicos, sino espirituales. A poner en libertad a los oprimidos. Eso es el reino de Dios. Y predicar el año agradable del Señor. Noten ustedes que aquella lista, los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son sanados. Al final termina y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Porque no solamente es una liberación física o emocional o espiritual, también hay un anuncio. Por eso la Biblia habla del evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo, de que su Hijo venció, de que su Hijo estableció su reino, de que el diablo ha sido vencido, la deuda ha sido pagada y ahora hay acceso a Dios por la sangre del Hijo. Y hay salvación y perdón y reconciliación para los pecadores. Y ahora los pecadores en bancarrota tienen la riqueza del Hijo y pueden pagarle la deuda al Padre para estar en armonía con el Señor. Es el año agradable del Señor, el año que Dios decidió hacer su obra redentora. Así que el reino de Dios es un reino de naturaleza espiritual. Y la liberación que trae es una liberación espiritual. Claro que va a llegar el día que se va a establecer físicamente, literalmente. Pero Dios ha comenzado a reinar en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay un verso que yo lo he usado varias veces, pero que el Espíritu me dice que lo muestra. Yo les enseñé a ustedes que el reino de Dios, o ya no yo, el Señor, pero se lo cité, que el reino de Dios comienza cuando la voluntad, óigalo bien, cuando la autoridad de Dios comienza a llevarse a cabo en una vida, o un hogar, o donde quiera que sea. Y cuando la autoridad de Dios comienza a obedecerse, naturalmente, hay que echar fuera a Satanás. Y yo quiero que ustedes vengan conmigo, primeramente, a Mateo capítulo 12. Este verso es que cada vez que yo lo leo, es que hay algo muy grande aquí, hermano. Aquí una enseñanza que yo no he podido agotar todavía. Yo solo he citado varias veces. Y por más que me esfuerzo, yo no puedo explicar esto. Pero ojalá que el Espíritu de Dios te lo pueda revelar. Porque yo veo muchas cosas aquí que yo no puedo explicar. Pero cuando lo veo, tengo que decir amén y glorificar a Dios. Noten ustedes, capítulo 12 de Mateo. Dice el verso 28. Dice aquí: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, hay dos poderes en la tierra: el poder del diablo y el poder del reino de Dios. Para que reine la autoridad de Cristo, no se puede servir a dos señores, dijo Jesús. No pueden haber dos reyes ni dos tronos. Tiene que haber un solo rey y un solo reino.
y un solo Señor. Y como el diablo era que estaba sentado antes, hay que sacarlo de allí. Por eso, en cualquier área de tu vida donde esté el diablo, hay que sacarlo. Donde quiera que haya carne, hay que sacarlo. Donde quiera que haya mundo, hay que sacarlo. Porque Dios no reina donde esté el diablo, ni las obras del diablo. Y aquí dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte es el diablo. Y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. En otras palabras, yo no puedo reinar si el fuerte está metido en tu casa. Por eso en estos temas, cuando Dios nos quiere enseñar eso de venga tu reino, te quiere decir, sácalo, échalo afuera. Hay un texto, un pasaje de la Biblia que citamos mucho, y es: resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no leemos la primera parte. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndose a Dios. ¿Cómo se resiste al diablo? Sometiéndose a Dios. No es no es así, no. ¿Sabe cómo se resiste al diablo? Cuando tú llegas del trabajo cansado, que le diste 8 horas al trabajo y te mataron en la factoría, que ya no te queda un grano de energía, y llega a la casa así, y después tiene que comer porque tiene hambre, y ya le diste al Señor trabajo 8 horas, y ahora tiene que darle al Señor estómago comida, y el Señor estómago se llena de arroz, habichuela y carne y ensalada, y la barriga tuya se pone pesada. Y cuando la barriga se pone pesada, comienzan los ojos a cerrarse y el cansancio se siente más. Entonces en ese momento llegó la hora del culto y ahí tú tienes que echar algo fuera. Y eso no se va en el nombre de Jesús, ¡fuera! Ahí hay que tomar una decisión a favor del reino de Dios. Y ahí hay que decir: estoy cansado, sin energía, y estoy harto, y estoy indispuesto, pero mi espíritu necesita a Dios. Aleluya. Y yo tengo que ir a la iglesia a honrar a mi Dios para crecer en el reino, para que el dominio de mi rey siga sobre mi espíritu. Y esta carne, amante de la comodidad, de la avaricia, del lujo, de la sensualidad, sea dominada. Y Dios, que reine en el espíritu, tenga dominio sobre toda mi vida a través de su dominio en el espíritu. Ay, el reino de Dios está. Entonces tú le dices a la carne: fuera. Cuando llega una tentación, en el momento de la tentación, ya sea codicia porque tú necesitas dinero y eres muy avaro, o por un asunto, vamos a poner de sexual, una tentación sexual o una tentación de la índole que sea, eso no se va diciendo: en el nombre de Jesús, ¡fuera! No, hay que tomar una decisión a favor del reino de Dios. Y cuando el Señor está dominando, es fácil tomar la decisión. Cuando Dios tiene control, es fácil tomar la decisión. Por eso Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Jesús habló de 2 cosas en el reino. Dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes con la fuerza lo arrebatan. Y dice que no dejaré padre, madre, mujer, hijo, trabajo por seguirme a mí no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiso enseñar Jesús? Y dijo que era fuerte, que era difícil. Y después dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando el yugo de Cristo es fácil, cuando Cristo está reinando. Cuando Cristo está reinando, obedecer a Dios es fácil.
Porque ando en el Espíritu. Estoy alimentado. En realidad Cristo está reinando. Y digo, no a la tentación, no al pecado. No importa que haya 10 pulgadas de nieve para la iglesia adorar a mi Dios. No importa que tengo sueño, ese reloj suena a las 5 de la mañana. Aunque tenga que lavarme la cara y darme una ducha de agua fría caliente, pero tengo un tiempo con mi Dios. Porque esta carne en la que yo estoy es vaga. Esta carne lo que quiere es comodidad y tranquilidad. Y lo cómodo. Y lo que se opone a Dios. Y como yo sé que en la carne no se puede agradar a Dios, sino que a Dios se le adora y se le sirve. Y se le agrada en el Espíritu. Pues yo tengo que golpear esta carne y levantarme de esta cama. Y aunque me cierren los ojos en la oración, y aunque me duerma en la presencia de Dios, pero con Dios. Entonces tú estás estableciendo el reino de Dios. Cuando vaya a llenar los taxis en abril y viene la tentación de la trampita, no. Aunque pierda, aunque tenga que buscar prestado y no tengo, póngame ahí lo que va. Yo soy del reino de Dios. Ponte ahí. Amén. Así es que se reina, hermano. Gloria a Dios. Entonces tú estás diciendo, llegó el reino. Porque esa es la naturaleza del reino. El reino de Dios es un reino de seriedad, de integridad, de pureza, de santidad, de verdad, de justicia, de amor. ¿Me están entendiendo, amados? Entonces, cuando tú haces eso, tú estás echando fuera al diablo para que Cristo reine. ¿Me están entendiendo, amados? No es boca, no es aleluya, gloria a Dios. No todo el que dice Señor, Señor, entró en el reino. Entra en el reino el que hace la voluntad de Dios. Es el que entra en el reino. ¿Me están entendiendo? Pero acuérdense que yo estoy hablando del reino de Dios aquí, no allá. Allá es por gracia y sin merecer nada nos lo va a dar. Verdaderamente cuando Él reina aquí, en el Espíritu. ¿Me están entendiendo, amados? Cuando los 70 regresaron de dar el informe, vinieron los 70 de su gira misionera. Señor, en tu nombre los demonios se van. Están asombrados. Apenas le decimos en el nombre de Jesús y se van. Los enfermos se sanan. Jesús dijo inmediatamente, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Tú quieres ver a Satanás como un rayo saliendo de tu vida? ¿Sabes como un rayo? Rápido. Pero algunos creen que lo van, miren, con el aceite echado a las paredes. Yo unjo mi casa y no estoy diciendo que yo unjo, yo creo en la unción. Pero hermano, yo hablando mentira todos los días y llenando la casa de aceite. No. Saca la mentira, porque en la mentira reina el diablo. Y tú verás que no va a tener ni siquiera que ungir la casa. Porque donde el diablo no tiene nido, el diablo no mora. El diablo mora en las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las herejías, la borrachera, la hipocresía, el engaño, el rejuego. Ahí es que mora el diablo. Donde hay pureza, justicia, verdad, dominio propio, ahí es donde está el diablo. Sigue ungiendo tu casa, pero mete tu casa en integridad, para que no hay una contradicción. Hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y el diablo se ríe de ellos. Pues, sí, que me va a asustar a mí con una Biblia abierta. No, hombre, no, yo no lo sé de memoria lo que tú me estás citando. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios y anda en integridad, que lo que usted cree lo vive. Eso lo quiero decir. Usted dice al diablo, nada más tiene que enseñarle la mano. El diablo sabe que usted cree y que usted es un hombre de verdad. Y aunque usted sea débil, el diablo sabe que usted quiere agradar a Dios y que su corazón es de Dios. Amén. Porque Natanael era débil. Y Jesús le dijo, hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El asunto no es que tú no seas débil. El asunto es que en ti no hay engaño. Y el diablo se le echa afuera con la autoridad de Cristo. En la verdad.
Pero hay muchos que le están diciendo a los demonios, en nombre de Jesús, el que Pablo predica, salgan. Y los demonios te dicen, yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y se te van encima. Porque el nombre de Jesús no es como abracadabra, como Changó. No. El nombre de Jesús no tiene poder en la boca de una gente que no lo cree ni lo vive. No tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder cuando usted en realidad, ese nombre está reinando en su vida. Y tú le dices al diablo, en nombre de mi rey, que reina en mí, fuera de esta casa. Ah, pero si Jesús no está reinando. El diablo dice, you don't have alternative. Si él no está sentado en el trono, estoy sentado yo. Yo solamente salgo cuando él se sienta. Y si él no está sentado, aunque tú no quieras que yo reine, yo voy a reinar. Aunque tú me digas, vete, yo no me voy. Yo solamente me voy cuando él reina. Porque a él yo no lo puedo quitar del trono, porque él es más fuerte que yo. ¿Me estás entendiendo, hermanos? Te ven el domingo. Porque Dios tiene un mensaje precioso el domingo. Acerca de cómo poner el trono para que Cristo reine y para que el otro salga. Amén. Dicen conmigo, venga tu reino. ¿Lo quiere? Hay que sudar porque hay que sacar a uno ahí que no quiere salir. Pero el que está con nosotros es más poderoso. Pero no eres tú que lo vas a sacar. Yo estoy hablando en esos términos para que ustedes sepan que tú tienes que decidirlo. Y que lo saques el Señor. El Señor lo saca como tú te decides. Pero el Señor no puede sacarlo si tú no estás decidido. ¿Te decides a sacarlo? Lo sacamos. Para que Cristo reine. Vamos al altar. Véngate al altar aquí. Vamos a sacar al diablo. Pedirle a Dios que lo saque. Miren, ni siquiera va a haber que decirle que se vaya. Sienta a Cristo en el trono y él sale corriendo. Amén. Gloria a Dios. Ven, acércate al altar. Gloria a Dios. Dios mío, queremos que tú reines entre nosotros. Sabemos que tu voluntad es soberana y cuando tú quieras hacer algo, tú lo haces. Pero Señor, no queremos que simplemente tú lo desees. Nosotros también lo queremos desear. Porque yo sé que cuando tú quieres hacer algo, tú lo haces. Aunque nosotros lo querramos, porque tú eres Dios. Pero nosotros queremos que tú voluntariamente reines en nosotros. Es que te queremos reinar entre nosotros. Es que necesitamos que tú reines. Por eso, Señor, todo lo que impide, sácalo. Saca a Satanás y su reino de todas las áreas de nuestra vida. Señor, pon tu trono en toda nuestra vida, todas las áreas de la vida. Queremos que tú reines. Pero no solamente es un desear. No queremos que venga alguien como Pilato a decir, tú eres rey del amanecer de la esperanza. Eres tu rey de Carmen. Eres tu rey de Radamés. Eres tu rey de Pablo. Eres tu rey de Francisco. Eres tu rey de Eleazar. Que cuando el diablo nos pregunte, le pregunte a Jesús, él diga, sí, yo soy el rey del amanecer de la esperanza. Sí, yo soy el rey de cada uno de sus hermanos. Yo soy el rey. Y tengo testimonio de que están sometidos a mí y yo los gobierno. Y el diablo no tenga nada que venir a insinuar. Padre,
por amor a tu nombre, venga a reinar entre nosotros. No queremos que tu reinar sea de boca, porque estamos entendiendo con estos mensajes lo que significa que tú gobiernes. Tú gobiernas cuando tu autoridad, tu poder, tu señorío y tu voluntad se realizan y se aceptan en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí, porque estamos entendiendo ahora lo que es que tú reines entre nosotros. Y como lo hemos entendido, lo deseamos. Venga tu reino. Di conmigo, venga tu reino. Y hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Esa es mi oración al salir de aquí, en el nombre de Jesús.